Hola, los saluda su anfitrión Red Sarnoso. Bienvenidos a este video, en el que veremos 10 historias enviadas por fans acerca de vivencias extrañas. No olvides dar like y suscribirte. Y quédate hasta el final para saber cómo enviar tu historia para salir en un próximo video. Toma tu botana y bebida, ponte cómodo y disfruta el video. Soy de Torreón y usé el transporte público durante casi toda mi preparatoria, entre 2009 y 2012. La ruta que tomaba de regreso a casa era la línea 42, que pasaba por el centro y subía hacia la colonia donde vivía. El último camión salía a las 10:40 de la noche desde la central. Si lo perdía, tenía que tomar taxi o caminar 40 minutos. Un jueves de marzo de 2011 salí tarde de estudiar en casa de un compañero. Llegué a la parada a las 10:38, sudando del apuro. El camión ya estaba ahí, con las puertas abiertas. Subí, pagué, y me fui hasta el fondo porque me gusta ir atrás. El camión estaba casi vacío. Había una señora con bolsas del mercado en el tercio de adelante, un chavo con audífonos a la mitad, y yo atrás. Y en el asiento del fondo, pegado a la ventana del lado derecho, había un hombre. No lo había visto al subir. Juro que revisé el fondo del camión cuando caminé hacia atrás y no había nadie. Pero ahí estaba. Hombre de unos 60 años, traje gris, corbata, los brazos sobre las piernas, mirando hacia el frente. Sin maleta, sin bolsa, sin nada en las manos. Me senté en el asiento contrario, del lado izquierdo. Le eché un vistazo de reojo. Tenía el cabello muy bien peinado hacia atrás, con brillantina de la antigua. Los zapatos perfectamente boleados. La corbata era de un color burdeos muy oscuro. A los 5 minutos, el camión paró en una parada intermedia. La señora de las bolsas se bajó. El chavo de los audífonos se bajó. Quedamos solos el hombre del traje y yo. Intenté no mirarlo, pero la incomodidad me pudo. Lo miré directo. Él ya me estaba mirando, no con hostilidad, no con extrañeza. Con una expresión completamente plana, como el que observa algo sin ningún tipo de juicio. Me sostuvo la mirada. Yo aparté los ojos. Pasaron 2 paradas más. En la penúltima antes de la mía, el camión frenó aunque no había nadie esperando. El chofer abrió las puertas de todos modos. Miré hacia la calle. Nadie. Las puertas se cerraron. En ese momento el hombre del traje habló. Sin girar la cabeza, sin cambiar el tono, como si continuara una conversación que yo no había escuchado empezar. En esta parada me bajo yo siempre. Pero hoy el chofer no me ve. No supe qué contestar. Lo miré. Él seguía viendo hacia el frente. «Tú sí me ves», dijo. «Eso pasa cada tanto». Me bajé en la siguiente parada, que era la mía, aunque el camión todavía no había frenado del todo. Casi me caigo. Caminé sin voltear. Cuando el camión pasó de largo, me permití mirar por la ventana trasera. El asiento del fondo estaba vacío. Los 2 lados. Nunca le conté esto a nadie en ese entonces porque sabía que nadie me iba a creer. Se lo conté a mi mamá 10 años después y me dijo que en esa ruta, en los años 80, había muerto un cobrador de camión en un asalto. Que era famoso en la colonia. Que lo velaron con su uniforme de trabajo porque era lo único que tenía presentable. No era uniforme. Era traje. Pero era lo único que tenía presentable, dijo mi mamá. Un traje gris que le habían regalado para una boda. Esto me pasó a mí en 2016 y se lo conté a mi hermana esa misma noche, así que ella puede confirmar que no me lo inventé después. Vivía en un departamento en Puebla, planta baja, con ventana a la calle. Era sábado por la tarde, como las 4, todavía con sol. Estaba en la sala leyendo cuando tocaron la puerta. No el timbre, sino los nudillos directamente en la madera, 3 golpes pausados. Abrí. Era una mujer de unos 50 años, cabello oscuro con algunas canas, ropa sencilla, un suéter beige, nada fuera de lo ordinario en apariencia. Tenía una expresión de alguien que lleva mucho tiempo buscando algo y está cansado. Me preguntó por Lucía. Le dije que no conocía a ninguna Lucía, que yo vivía solo en el departamento y que llevaba 2 años ahí. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Me miró un momento, asintió despacio y luego dijo, «Es que ella me dijo que aquí». No completó la frase. Se quedó viendo hacia adentro del departamento, por encima de mi hombro. Su expresión cambió ligeramente, no de miedo, sino de algo parecido al reconocimiento.
como cuando ves un lugar que creías olvidado. Le pregunté si quería que avisara a algún vecino o si necesitaba ayuda. Me dijo que no, gracias. Se fue caminando por la banqueta sin apurarse. Le conté a mi hermana esa noche. Me dijo que qué raro y nos olvidamos del asunto. 3 semanas después, revisando papeles viejos del departamento, encontré en un cajón que el casero nunca vació unos documentos de la inquilina anterior. Eran recibos de luz y una hoja de contrato de arrendamiento. El nombre de la inquilina anterior era Lucía Armenta. Había vivido en ese departamento hasta 2013, 3 años antes de que yo llegara. Llamé al casero y le pregunté por Lucía Armenta. Hubo una pausa larga. Me dijo que Lucía había muerto en 2014, un año después de mudarse de ese departamento. Me dijo que era una lástima, que era una buena inquilina. Le pregunté si Lucía tenía familia. Me dijo que una mamá, ya grande, que vivía en Cholula. Nunca volví a ver a la mujer del suéter beige, pero a veces pienso en lo que dijo incompleto, es que ella me dijo que aquí, y no termino de entender si Lucía le dijo que aquí vivía antes, o si le dijo que aquí estaría esperando. Soy originario de Agua Prieta, Sonora, y este relato es de mi tío Genaro, que en paz descanse. Me lo contó en 2003, cuando yo tenía 15 años, y él era un hombre que no exageraba ni inventaba. Era mecánico, práctico, de pocas palabras. Por eso le creí. En 1987 mi tío manejaba una camioneta pick-up de carga por el tramo de terracería que va de Bavispe hacia el norte. Iba solo, cargando herramienta para un trabajo en un rancho. Era mediodía, pleno sol, sin una nube, visibilidad perfecta. A unos 12 kilómetros de Bavispe vio a un niño parado en medio del camino. Era un niño de unos 8 o 10 años, ropa de manta blanca, descalzo, parado exactamente en el centro de la terracería, viendo hacia la camioneta de frente. Mi tío frenó porque no había manera de esquivarlo sin salirse al bordo. Se detuvo a unos 3 metros del niño. El niño no se movió. Mi tío tocó el claxon. El niño no parpadeó. Se bajó de la camioneta. Le preguntó cómo se llamaba, de dónde era, si estaba perdido. El niño no contestó. Lo miraba con una expresión que mi tío describió siempre igual, como si estuviera viendo a través de mí, no a mí. Le preguntó si quería que lo llevara a Bavispe. El niño negó con la cabeza, una sola vez, sin dejar de verlo. Mi tío dice que en ese momento sintió algo que no supo explicar bien, como cuando metes la mano en agua muy fría sin esperarlo. Un frío que no venía del aire, porque era mediodía de verano en Sonora y hacía más de 40 grados. Decidió volver a la camioneta. Cuando subió y cerró la puerta, miró por el parabrisas. El niño ya no estaba en el camino. Miró por el espejo retrovisor. Nada. Miró por las ventanas laterales. Nada. En 12 kilómetros de terracería plana sin vegetación suficiente para esconderse, no había ningún niño. Mi tío siguió su camino. Llegó al rancho, hizo el trabajo, regresó. Al pasar de nuevo por ese punto, ya de tarde, se detuvo. Salió de la camioneta y caminó hacia la orilla del camino, sin saber bien qué buscaba. Encontró en el bordo, medio cubierta por tierra, una cruz de madera pequeña, sin nombre, sin fecha, solo la cruz. Le preguntó a la gente del rancho cuando pasó por ahí. Le dijeron que hacía muchos años, antes de que ellos llegaran, había pasado algo en ese tramo. Un accidente, creían, pero no sabían los detalles porque era historia de antes. Mi tío nunca volvió a tomar ese camino si podía evitarlo, y cuando lo tomaba, aceleraba en ese tramo específico sin explicarle a nadie por qué. Esto no me pasó directamente a mí sino a mi amiga Rebeca, pero yo estuve presente y fui el primero al que se lo contó, así que lo narro desde lo que sé. En 2019 Rebeca fue a una reunión familiar en casa de su abuela en Mazatlán. Cumpleaños de su tía, comida grande, muchos primos. De esas reuniones donde alguien siempre anda con el celular tomando fotos del grupo. Una de las primas tomó varias fotos durante la comida. Esa noche las subió al grupo de WhatsApp familiar. Rebeca las revisó antes de dormirse y me mandó un mensaje a las 11 de la noche que solo decía: "Oye, necesito que veas algo". Me mandó una de las fotos. Era una foto de grupo normal. La abuela sentada al centro, tías y primos alrededor, patio de la casa con macetas al fondo. Unas 12 personas en total. Me preguntó cuántas personas veía yo. Conté. Le dije: 12. Me dijo: en esa comida éramos 11. La miré de nuevo.
12 personas, sin duda. Las fui identificando una por una según me las fue nombrando. Abuela, tía cumpleañera, prima fotógrafa que claramente no podía ser porque ella tomó la foto, los primos por nombre. 11 personas identificadas. La número 12 estaba en el extremo derecho de la foto, parcialmente cortada por el borde de la imagen. Se veía solo desde el hombro hasta la cabeza. Mujer, cabello oscuro recogido, de espaldas 3/4, la cara girada ligeramente pero no lo suficiente para verse bien. Ropa oscura. Nadie la reconoció. Rebeca le preguntó a cada persona de la foto si sabían quién era. Nadie la recordaba. La prima que tomó la foto dijo que no había visto a ninguna persona así durante la reunión. Lo que puso nerviosa a Rebeca, y a mí cuando me lo explicó, fue lo siguiente. La mujer estaba dentro del patio. La reunión fue en el patio cerrado de la casa de la abuela, con un solo acceso desde la cocina interior. No era un patio con entrada a la calle. Para estar en esa foto, la mujer tuvo que haber estado dentro de la casa. La abuela de Rebeca, cuando le mostraron la foto, no dijo que no la conocía. Dijo algo diferente. Dijo que no podía ser, porque esa mujer había muerto hace 20 años. Que era el cabello, la postura, la ropa oscura que siempre usaba. Era su hermana menor. Ampliaron la foto al máximo en el celular. La cara nunca terminaba de definirse, no importaba cuánto acercaran la imagen. No era pixelación normal. Era como si esa parte de la foto simplemente no quisiera estar en foco. Rebeca todavía tiene la foto guardada. Me dijo el año pasado que a veces la abre y la mira, no para asustarse, sino porque siente que si la mira el tiempo suficiente, la cara va a terminar de aparecer. Yo le dije que tal vez es mejor que no lo haga. Trabajo en el área de digitalización de documentos históricos de un municipio del norte del país. Por razones obvias no voy a decir cuál. Llevo 4 años escaneando actas, registros civiles, padrones de población, ese tipo de material. La mayoría del tiempo es trabajo tedioso y silencioso. Lo que voy a contar pasó en octubre de 2023 y todavía no le encuentro explicación. Parte de mi trabajo es catalogar cajas de documentos que llevan décadas sin que nadie las toque. En el sótano del edificio hay una sección que llaman el archivo muerto, que son documentos anteriores a 1970 que ya nadie consulta pero que tampoco se pueden destruir por ley. La mayoría son registros de nacimiento, defunción, matrimonio. Cosas de trámite. Ese octubre me asignaron la caja 7 de la sección 1940-1949. Al abrirla, todo parecía normal, documentos amarillentos, frágiles, con esa tinta café que se usa en los sellos viejos. Los fui sacando con guantes y colocando en el escáner uno por uno. En el expediente número 7 de la caja, que era un registro de defunción de 1943, encontré algo doblado dentro, una hoja de papel diferente, más moderna, que claramente no pertenecía a esa época. El papel era bond blanco, del tipo que se usa en las impresoras de oficina. Estaba doblado en 4, lo abrí, era una lista. Nombres completos, fechas, y una columna adicional que no tenía encabezado. Había 12 entradas. Los nombres no los reconocí. Las fechas de la columna del centro iban de 1987 a 2019. La tercera columna, la sin encabezado, tenía en cada fila una sola palabra. En algunas decía, encontrado. En otras decía, pendiente. La última entrada de la lista tenía la fecha de la columna del centro en blanco. Y en la tercera columna, en lugar de encontrado o pendiente, decía algo diferente, decía mi nombre completo. Me quedé sin aire. Revisé la hoja por los dos lados. Sin firma, sin membrete, sin ninguna indicación de quién la había escrito ni cuándo. El papel no estaba amarillento, no estaba deteriorado. Era reciente. Alguien lo había puesto dentro de ese expediente, dentro de esa caja que según el sistema no había sido abierta desde que fue sellada en los años 90, mucho antes de que yo trabajara ahí. Le llevé la hoja a mi jefa inmediata. La leyó, me preguntó si yo mismo la había metido ahí como broma. Le dije que no. Me dijo que lo iba a reportar como un hallazgo irregular y que lo documentaría. Me pidió que la dejara con ella. Al día siguiente le pregunté qué había pasado con la hoja. Me dijo que no sabía de qué le estaba hablando.
que no recordaba ninguna conversación sobre ninguna hoja. Su expresión no era de alguien que miente, era de alguien que genuinamente no recuerda. Busqué los nombres de la lista en el sistema de registros civiles durante semanas. Encontré 3 de los 12. Los 3 estaban registrados como fallecidos. Las fechas de defunción de cada uno coincidían exactamente con las fechas de la segunda columna de la lista. No busqué más. Decidí que no quería saber qué significaba la columna sin encabezado. Ni qué significaba que donde debía ir una fecha, estuviera mi nombre. Pedí cambio de área en noviembre. Me lo dieron en enero. No volví al sótano. Esto lo escribo con el permiso de mi prima Sofía, que fue a quien le pasó. Ella lo intentó publicar en Reddit en 2021, pero lo borró porque los comentarios la pusieron más nerviosa que el evento mismo. Me pidió que si algún día lo contaba, no dijera en qué ciudad vive. Así que no lo digo. Sofía trabaja como enfermera, turno mixto. En febrero de 2021, durante uno de sus turnos de noche en un hospital general, tuvo un momento de descanso y fue a la pequeña sala de enfermería a revisar su teléfono y tomar café. La sala tiene una ventana de vidrio que da al corredor del piso, para poder ver el pasillo sin salir. Mientras tomaba su café, vio pasar por el corredor a una enfermera con su mismo uniforme, su misma complexión y su mismo cabello recogido de la misma forma. Lo notó porque trabajaban pocas personas en ese turno y se sabía la cara de todas. Esa mujer no era ninguna de las que estaban en guardia esa noche. Sofía salió al corredor. La mujer iba caminando en dirección a la escalera de servicio. Sofía la siguió, pensando que era alguien de otro piso que se había equivocado de área, o una enfermera nueva que no conocía. La llamó. La mujer no se detuvo. Sofía aceleró el paso. Cuando estaba a unos 4 metros, la mujer llegó a la puerta de la escalera, la empujó y entró. Sofía llegó 2 segundos después y abrió la misma puerta. La escalera estaba vacía. 4 pisos visibles desde ese punto. Nadie. Sofía volvió a la sala de enfermería sin decirle nada a nadie porque no quería parecer que se estaba distrayendo durante el turno. Terminó su guardia y se fue a casa. Al día siguiente, cuando llegó a su siguiente turno, la jefa de enfermería la llamó a su oficina. Le preguntó si la noche anterior Sofía había estado en el 3er piso. Sofía dijo que no, que ella cubre el cuarto. La jefa le mostró en silencio la grabación de la cámara del corredor del 3er piso, de esa misma noche. En el video se veía a una enfermera caminando por el corredor del 3er piso a las 2:17 de la mañana. Complexión de Sofía, cabello de Sofía, uniforme de Sofía. La jefa preguntó si era ella. Sofía miró la grabación en silencio. A las 2:17 de la mañana Sofía estaba en la sala de enfermería del 4.º piso, siguiendo a esa misma mujer hacia la escalera. La jefa revisó las tarjetas de acceso. La tarjeta de Sofía no registró entrada ni salida al 3er piso esa noche. Ninguna otra tarjeta registrada entró al 3er piso entre la medianoche y las 3 de la mañana. La figura en el video entró al 3er piso desde la escalera de servicio. La misma escalera donde Sofía la vio desaparecer desde arriba. Sofía me llamó ese día para contármelo. Me dijo que lo más perturbador no fue ver el video. Fue que la jefa de enfermería, antes de cerrar la grabación, dijo en voz muy baja, casi para sí misma: «Qué raro. Esto ya pasó antes». Sofía no le preguntó cuándo. Dice que hay preguntas que uno decide no hacer. En 2017 vivía solo en un estudio en Querétaro, recién salido de la universidad, trabajando en una empresa de logística. Época de poco dinero y mucho café. Lo que voy a contar duró apenas 10 minutos, pero sigue siendo lo más difícil de explicar que me ha pasado en la vida. Era martes por la noche, cerca de las 11. Estaba lavando los trastes cuando mi teléfono sonó en la mesa. Fui a ver quién era antes de contestar, como hace todo el mundo. La pantalla mostraba mi propio número, el número de ese mismo teléfono, llamándome a mí mismo. Mi primera reacción fue pensar que era un error de la operadora, algún tipo de rebote técnico, algo que tiene explicación. Contesté. Silencio. No el silencio de una llamada caída, sino el silencio con fondo de una línea abierta. Ese ambiente de alguien que está al otro lado y no habla. Dije hola.
Nada. Esperé. Después de unos 20 segundos, escuché una respiración lenta. Y luego una voz que tardé un momento en procesar porque no tenía contexto para lo que estaba escuchando. Era mi voz. No una imitación, no algo parecido. Era mi voz exacta, con mi acento, con esa pequeña ronquera que tengo cuando es tarde y ya hablé mucho en el día. Dijo una sola cosa, sin entonación, como quien lee algo en voz alta. No abras la puerta en 10 minutos. La llamada se cortó. Me quedé parado en la cocina con el teléfono en la mano. El registro de llamadas mostraba la llamada entrante, mi propio número, duración 43 segundos. Revisé si tenía alguna aplicación instalada que pudiera hacer algo así. Nada. Verifiqué si alguien había accedido a mi cuenta de la operadora. Ningún movimiento registrado. Pasé los siguientes 10 minutos sentado en el sillón mirando la puerta. No porque creyera necesariamente en lo que había escuchado, sino porque la alternativa era ignorarlo y si algo pasaba nunca me lo perdonaría. A los 9 minutos tocaron la puerta. 3 golpes. Pausados. No el timbre, sino los nudillos. No abrí. Me quedé quieto, sin hacer ruido. Pasó 1 minuto. Volvieron a tocar, esta vez 2 golpes, más suaves, casi como una pregunta. Silencio. Pasos alejándose. El elevador del edificio sonó al llegar al piso y luego bajando. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Nunca supe quién tocó. El edificio tenía control de acceso en la planta baja, nadie podía subir sin que el portero abriera o sin que un residente autorizara desde el interfón. Esa noche yo no autoricé a nadie. El portero, cuando le pregunté al día siguiente, me dijo que no había dejado entrar a ningún visitante después de las 9 de la noche. No sé quién tocó mi puerta. No sé qué hubiera pasado si la abría. Lo que más me afecta no es el evento en sí, sino una sola pregunta que no puedo responder: si la voz era mía y yo nunca hice esa llamada, ¿desde cuándo existe una versión de mí que ya sabía lo que iba a pasar esa noche? Viví en una vecindad en el centro de San Luis Potosí desde 2014 hasta 2017. Era una construcción antigua, de esas con patio interior y departamentos apilados en 2 niveles. Yo vivía en la planta baja, departamento 3. Arriba de mí, en el departamento 7, vivía un señor al que nunca le supe el nombre completo. Solo sé que todos en la vecindad le decían Don Aurelio. Don Aurelio era un hombre de unos 70 años, delgado, siempre de pantalón de vestir y camisa aunque fuera domingo. Saludaba con un movimiento de cabeza, nunca con palabras. En 3 años que fui su vecino de abajo, creo que me habló directamente 4 o 5 veces, siempre para cosas muy concretas. Preguntarme si había visto al fontanero, decirme que dejara espacio en el patio para que pasara el camión de la basura, cosas así. Lo que me pareció raro desde el principio era el ruido. No era un ruido molesto, no era música ni televisión a todo volumen. Era un ruido específico que empezaba exactamente a las 3 de la mañana y duraba entre 15 y 20 minutos. Pasos lentos que recorrían todo el departamento de arriba en un patrón que con el tiempo aprendí a reconocer. De la recámara a la sala, de la sala a la cocina, de la cocina al baño, del baño de regreso a la recámara. El mismo recorrido, sin variación, todas las noches. Al principio pensé que el señor era insomne y se levantaba a caminar. Pero el patrón era demasiado exacto. No era el caminar irregular de alguien que va al baño o a la cocina por agua. Era un recorrido, como si alguien contara los pasos de su propio departamento una y otra vez. En 2015 le mencioné el ruido a doña Carmen, que vivía en el departamento 5 y llevaba más de 20 años en la vecindad. Se me quedó viendo un momento antes de contestar y luego me dijo algo que no entendí bien en ese entonces. Ese caminar no es de don Aurelio. Le pregunté de quién era entonces. Me dijo que don Aurelio llegaba a las 3 de la mañana a su departamento todos los días porque trabajaba el turno nocturno en una imprenta. Que a esa hora recién entraba, se lavaba las manos y se acostaba. Que los pasos eran de antes de que él llegara. Tardé varios días en procesar eso. Decidí comprobarlo. Una noche me quedé despierto. A las 2:50 de la mañana empecé a escuchar los pasos arriba, el recorrido de siempre. A las 3:08 escuché la puerta principal de la vecindad abrirse, pasos en las escaleras, y la puerta del departamento 7 abriéndose y cerrándose. Don Aurelio llegando a casa. Los pasos del recorrido no se detuvieron cuando llegó don Aurelio.
Continuaron exactamente igual, superpuestos ahora con los sonidos de él moviéndose por el departamento. 2 conjuntos de pasos distintos, con ritmos distintos, en el mismo espacio. Se lo conté a don Aurelio directamente una mañana, sin rodeos. Lo escuchó en silencio. Luego me dijo que en ese departamento había vivido antes su hermano mayor. Que su hermano había muerto ahí, de madrugada, hacía muchos años. Que tenía el hábito de recorrer el departamento de noche cuando no podía dormir. Le pregunté si él también los escuchaba. Me dijo que ya no, que hacía tanto tiempo que se había acostumbrado que ya no los registraba. Que al principio le costaba dormir, pero que con los años había llegado a encontrarlos reconfortables. Es lo único que me queda de él, me dijo. No supe qué responder. Nunca volví a quejarme del ruido. Cuando me mudé en 2017, la noche antes de irme, me quedé escuchando el recorrido por última vez. Recámara, sala, cocina, baño, recámara. 20 minutos exactos. Luego silencio. No sé por qué, pero esa última noche le dije buenas noches en voz alta al techo de mi cuarto antes de dormirme. Sentí que era lo correcto. Esto pasó en 2010, cuando estudiaba el tercer semestre de ingeniería en una universidad pública de Culiacán. Lo saben 3 personas más además de mí, Toño, Gabriela y Marco, que eran mis compañeros de grupo en ese entonces. Nunca lo publicamos en ningún lado porque en ese tiempo no había dónde hacerlo y después simplemente lo fuimos dejando atrás. Pero no lo olvidé. Teníamos un grupo de WhatsApp, bueno, en ese entonces era un grupo de BlackBerry Messenger porque casi todos teníamos BlackBerry de sus con teclado. El grupo se llamaba Cálculo 3 y éramos 5, Toño, Gabriela, Marco, yo, y un compañero que se llamaba Ernesto. Ernesto era tranquilo, estudioso, de esos que siempre tenían los apuntes completos. No era muy sociable pero tampoco era antipático. Simplemente era callado. En octubre de 2010 Ernesto faltó una semana a clases. No era raro que alguien faltara, así que no le dimos importancia. Pero la semana siguiente tampoco llegó. Le escribimos al grupo preguntando cómo estaba. Respondió con un mensaje corto: estoy bien, tuve un problema familiar. Ya regreso. Regresó la semana siguiente. Nadie le preguntó qué había pasado porque no era nuestro estilo meternos en lo personal. Todo siguió normal. El siguiente parcial lo hicimos en equipo, los 4, en el salón de usos múltiples de la facultad. Esa tarde, mientras estábamos, Gabriela le preguntó a Ernesto si ya se había recuperado del problema familiar. Ernesto la miró sin entender. Le preguntó de qué hablaba. Gabriela le mostró en su BlackBerry el mensaje que él había mandado al grupo. Ernesto lo leyó 2 veces. Luego dijo, con una calma que todavía me resulta perturbadora, que él no había mandado ese mensaje. Le dijimos que sí, que habíamos recibido el mensaje desde su cuenta, con su PIN de BBM. Dijo que era imposible porque durante esa semana y media que faltó, él no había tenido su BlackBerry. Se lo habían robado el mismo día que faltó por primera vez, en el camión, y lo había recuperado apenas el día que regresó a clases, en la oficina de objetos perdidos de la línea de transporte. Revisamos las fechas. El mensaje respondiendo que estaba bien fue enviado 5 días después de que le robaron el teléfono y 4 días antes de que lo recuperara. Alguien había usado su BlackBerry durante esos días para mandar ese mensaje. Una sola vez, respondiendo exactamente lo que cualquiera de nosotros habría respondido en su lugar para que no nos preocupamos. Nunca supimos quién tuvo su teléfono esos días ni cómo sabía que sus compañeros de grupo le preguntarían algo. No hubo más mensajes extraños. Ernesto cambió su PIN de BBM y asunto cerrado, al menos en apariencia, lo que ninguno de nosotros dijo en voz alta ese día, pero que estoy segura que todos pensamos, es que quien quiera que tuviera ese teléfono leyó nuestra conversación durante días. Sabe nuestros nombres. Sabía nuestros horarios, nuestros apuntes, nuestras bromas internas. Y usó todo eso para escribir exactamente el mensaje correcto. Para que no buscáramos más. Esto me lo contó en persona mi cuñada Patricia en la Navidad de 2022, y lo cuento con su permiso. Patricia vive en Hermosillo con su esposo y su hija, que en ese entonces tenía 1 año y medio. Como muchos papás de bebés pequeños, tenían instalada una cámara de monitoreo en el cuarto de la niña. De esas cámaras zip que se conectan al wifi de la casa y mandan la imagen al teléfono en tiempo real, con visión nocturna. La niña dormía sola en su cuarto desde los 9 meses.
Una noche de agosto de 2022, Patricia se despertó alrededor de las 2 de la mañana sin razón aparente, de esas veces que simplemente abres los ojos sin que nada te despierte. Agarró el teléfono por costumbre para revisar la cámara del cuarto de la niña. La niña estaba dormida en su cuna, perfectamente. Pero Patricia notó algo en la esquina superior izquierda de la imagen, que era donde la cámara tenía el ángulo más amplio del cuarto. Había una figura parada junto a la pared. La visión nocturna de esas cámaras convierte todo en una imagen verdosa y granulada, así que los detalles no eran claros. Pero la figura era visible, alta, delgada, completamente inmóvil, parada en la esquina mirando hacia la cuna. Patricia dice que lo primero que sintió no fue miedo sino una confusión total, porque su cerebro intentó encontrar una explicación ordinaria antes de procesar lo que estaba viendo. Pensó que era su esposo. Pensó que era un reflejo. Pensó que era un problema de la cámara. Giró hacia el lado de la cama donde dormía su esposo. Él estaba ahí, dormido. Volvió a mirar la pantalla. La figura seguía en la esquina, sin moverse. Despertó a su esposo. Él miró el teléfono, se levantó de un salto y fue al cuarto de la niña. Patricia lo siguió. El cuarto estaba vacío. La niña dormía. La ventana estaba cerrada con seguro, como siempre. El closet estaba cerrado. No había nadie. Su esposo revisó toda la casa. Nada. Revisó que las puertas y ventanas de toda la casa estuvieran aseguradas. Todo normal. Volvieron a ver el teléfono con la transmisión en vivo de la cámara. El cuarto vacío, la niña durmiendo, las paredes, la esquina. Nada. A la mañana siguiente revisaron la grabación guardada en la aplicación. La cámara graba video continuo en la nube. Buscaron el momento. Encontraron los minutos alrededor de las 2 de la mañana y los revisaron desde el principio. La figura aparecía en el minuto 2:03 de la madrugada. Entraba al cuadro de la cámara desde el ángulo de la esquina, despacio, y se quedaba inmóvil. Estuvo ahí durante 4 minutos con 20 segundos. Luego, sin moverse hacia ninguna dirección visible, simplemente dejaba de estar. No salía de cuadro. No se movía hacia la puerta ni hacia la ventana. En un fotograma estaba y en el siguiente no. Lo que más afectó a Patricia al revisar el video no fue la figura en sí. Fue lo que hizo la niña durante esos 4 minutos. La niña, que dormía de espaldas como siempre, se había girado en algún momento previo y estaba acostada de lado, con los ojos abiertos, mirando exactamente hacia la esquina donde estaba la figura. Sin llorar, sin moverse. Solo mirando. Con esa expresión que tienen los bebés cuando observan algo con total atención. Cuando la figura desapareció, la niña cerró los ojos y volvió a dormirse. Patricia quitó la cámara del cuarto 3 días después. No porque le diera miedo seguir viendo, sino porque dijo que había algo en la expresión de su hija durante esos 4 minutos que no quería volver a ver. No era una expresión de miedo, era una expresión de reconocimiento. ¿Qué tal te ha parecido el video? Si te gustó, dale like y suscríbete para más. Puedes enviarme tus historias al correo en la descripción o unirte al Discord de la comunidad para no perderte ningún video. Me despido. Buenos días o buenas noches. Yo fui Red Sarnoso, su anfitrión. Y nos veremos en la siguiente.